qué es lo que está causando tu adicción a los azúcares, que entiendas el proceso, porque eso a mí me ha ayudado mucho desde que yo empecé a estudiar trofología, que para los que no saben, trofología es la ciencia que estudia la correcta combinación de los alimentos para lograr un balance en el cuerpo. Yo me di cuenta que no era la fuerza de voluntad, hay mucha gente allá afuera con mucha fuerza de voluntad, pero que no tiene ni idea de cómo escoger buenos alimentos con nutrientes densos. Pero si tú no tienes esta información que te voy a dar el día de hoy, va a ser muy difícil que tú puedas lograr tu meta y muy probablemente sea una dieta más que inicies este 2021 y termines abandonándola como todas las demás que has hecho en algún momento. Entonces, quiero hablar de estadísticas un poquito, porque es algo que a mí me ayudó a entender el grave problema al que nos enfrentamos. La gente llega a mí a veces desesperada, buscando ayuda, porque se dan cuenta que el problema con el azúcar y los carbohidratos y el sobrepeso y el hígado graso y toda esta gama de enfermedades que engloban el síndrome metabólico tiene mucho que ver con las cantidades industriales que comemos hoy en día, que tenemos como ingesta diaria de azúcares. Antes de la Segunda Guerra Mundial, nosotros consumíamos 15 gramos de azúcar por día. Hoy en día, a nivel mundial, una persona promedio consume 75 gramos de azúcar por día. Es impresionante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo empezó el problema? En los años 50, 1950, habían más o menos 50 millones de diabéticos a nivel mundial y prácticamente no existía la diabetes infantil. En los años 80 empieza el problema con el incremento de diabetes, porque sucede que deciden investigar qué era lo que estaba causando los infartos y las enfermedades coronarias y deciden, un grupo de burócratas, ni siquiera eran médicos, en los años 70 deciden echarle o culpar a las grasas. Desde los años 70 se le declara la guerra a las grasas. ¿Y qué creen que pasa con la pirámide alimenticia? Se modifica de tal manera que, si tú te das cuenta, un plato del buen comer o una pirámide alimenticia tradicional, ¿cuál es la base? Son los carbohidratos. Nos ponen los panes integrales, las pastas, la papa, la yuca, el arroz, el frijol, aquí en México las tortillas, y nos rellenan de carbohidratos. Y lo único que hizo es que para hoy en día ese número llegue a más de 460 millones de diabéticos al día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? No se supone que las grasas eran las culpables del cuento, y al eliminarlas de nuestra vida, por cierto, si tú le quitas la grasa a un alimento, le tendrías que poner algo en su lugar, porque de lo contrario sabría horrible, sabría a cartón. A partir de los años 70 empieza un problema crónico, masivo de obesidad y diabetes que no hemos podido parar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? Si ya sabemos que las grasas no son las culpables del cuento, y al removerlas de nuestra dieta e incluir demasiados carbohidratos, hemos generado una epidemia. Y no hablo de la epidemia que hoy consideramos como epidemia global, llamado COVID, que por cierto, los azúcares son el alimento preferido de cualquier virus, bacteria, hongo o enfermedad celular cancerosa que se quiera replicar en tu cuerpo. El azúcar es el alimento predilecto de virus, hongos y bacterias. Los problemas de colesterol y los problemas de cardiovasculares que se nos presentan, si no es una dieta con hábitos demasiado perturbados en la que tu top número 1 está el excesivo consumo de azúcares, que al no usarse en el cuerpo se almacenan en forma de triglicéridos, lo que ocasiona tus llantitas, lo que ocasiona tu hígado graso y lo que ocasiona la mayoría de los infartos. Entonces, es bien importante que tú sepas que todo lo que nos han enseñado en nutrición son dos cosas: es peligroso y es erróneo. Todo lo que tú has aprendido al día de hoy sobre nutrición es peligrosamente erróneo. Tienes que saber que la fuerza de voluntad no funciona cuando se trata del azúcar, porque el azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Activa los mismos patrones
neurotransmisores y sustancias que te hacen sentir placer en el cerebro y por lo tanto son sumamente adictivos. Nuestro cerebro de manera prehistórica nos recompensa para buscar alimentos de alto valor calórico porque nuestro cuerpo pues únicamente nos preparaba para sobrevivir, no para estar fit o para estar musculosos o para presumir los cuadritos en Semana Santa. Entonces, la fuerza de voluntad aquí no aplica. Tienes que saberlo de una vez por todas y lo voy a seguir repitiendo. El azúcar y todos sus derivados y todos los edulcorantes y la fructosa que está presente en todo lo que comemos, que vamos a hablar del tema el día de hoy, es 8 veces más adictiva que el azúcar. Entonces, si no has podido con tu adicción a los carbohidratos, yo te recomiendo que te quedes hasta el final con tu adicción a los azúcares, porque no se trata de fuerza de voluntad, sino se trata de saber qué hormonas tú estás estimulando con lo que tú estás comiendo. Ya sabemos que el azúcar y todos sus derivados, llámese sacarosa, llámese los edulcorantes como la sucralosa, que es la esplenda, llámese la panela, el azúcar de coco, cualquier presentación de azúcar, ni qué decir de los mieles, las mieles y jarabes de agave, son 8 veces más adictivas que el azúcar. Ahora, ¿qué pasó en los años 70? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que remueven grasas, que era lo que nos hacía sentir saciedad, y en su lugar nos rellenan productos, así como lo escuchan, nos rellenan los productos con almidón y azúcares para no perder la consistencia y no perder ese sabor que naturalmente las grasas aportaban a nuestro paladar. Ahora, como ya te dije en un principio, no se trata de fuerza de voluntad ni de contar calorías, porque ya sabemos que el 90%, 99% de las dietas que se basan en contar calorías y en una reducción calórica fallan. Que alguien me diga el porcentaje de personas que inician en una guía, bajo una guía nutricional tradicional, quiénes de ellas han seguido esa dieta como estilo de vida y la han podido mantener. Ya sabemos que si ahorita hiciéramos una encuesta, la mayoría de los que estamos aquí, que hemos iniciado una dieta, la hemos abandonado porque no es sostenible. Entonces, si ya sabemos que no se trata de fuerza de voluntad, si no se trata de contar calorías o reducir calorías, es decir, pasar hambre, ¿cuál es la solución? Primero, saber y estar consciente que todo lo que tú vas a encontrar en el supermercado, 80% de lo que tú encuentras en el supermercado, contiene azúcar. Bendito Dios, nuestro jabón para bañarnos no contiene azúcar. He visto hasta en las chuletas de cerdo azúcar. Entonces, es un gran problema que nosotros nos queda de tarea saber identificar. Ahora, como te dije, olvídate de las calorías, céntrate en tus hormonas. Y por eso es que me fascina Full Detox, porque a través de 8 semanas tú puedes aprender cómo activar esas hormonas que favorecen y estimulan tu metabolismo y cómo bajarle a esas hormonas como la insulina y el cortisol que no te apoyan a tu metabolismo, que alentan tu metabolismo. Vamos a desglosar aquí las diferencias entre glucosa y fructosa. Primero tienes que saber que la sacarosa, llámese azúcar de mesa, también tiene otro nombre como dextrosa, si lo encuentras en las etiquetas. Sacarosa o dextrosa es el azúcar de mesa, que está formado por 2 sacáridos, por 2 monosacáridos. Uno de ellos es la glucosa. ¿Y por qué te explico esto? Porque si desde el fondo, desde la raíz, tú entiendes de dónde viene el problema, vas a poder evitarlo. Así que pon mucha atención. La sacarosa, azúcar de mesa, la que está en prácticamente todo lo que comemos, está formado por 2 monosacáridos, glucosa y fructosa. La glucosa, del porcentaje que tú consumes de glucosa, en el azúcar de mesa es 50 y 50. La proporción es 50% glucosa, 50% fructosa. Esa glucosa que tú consumes, que puedes encontrar no nada más en bebidas azucaradas, sino también puedes encontrar en la papa, en la yuca, el camote, la quinoa, el amaranto, el arroz, el frijol, los garbanzos, las lentejas. El 80% de esa glucosa tiene utilidad, es decir, el 80% de la glucosa se va a las células para ser usada como energía, para que tú puedas moverte, para que tú puedas respirar.
para que puedas funcionar. El otro 20% se va a 2 bodegas. Una de ellas se llama músculos y la otra bodega se llama hígado. Ya entendiendo cómo el cuerpo asimila y usa la glucosa, vámonos a la fructosa. La fructosa, el 100% de lo que tú consumes no tiene un uso, no produce energía, no activa esas hormonas, que recordemos que todo es un juego de hormonas, como te dije al inicio, no activa esas hormonas que te apoyan a tu metabolismo. Una de ellas es la leptina, que te da saciedad, no se activa al consumir fructosa, no se activa la grelina, que es la hormona del hambre, en la proporción que debería activarse, es decir, que tú pudieras decir, ya estoy satisfecho, ya estoy satisfecha, ya no quiero comer más. Si tú te tomaras un jugo de frutas todas las mañanas con un platito de avena, granola y yogur con 15 gramos de azúcar, te apuesto que a las 2 horas tienes un bajón, mucha ansiedad y mucha hambre. Entonces, es bien importante saber cómo escoger los alimentos con su composición. Entonces, un alimento alto en azúcares tiene glucosa y fructosa. El azúcar de mesa o sacarosa es 50 y 50, 50 glucosa y 50 fructosa. Ahora, ¿qué pasa con el jarabe de maíz de alta fructosa? Es 55% fructosa y 45% glucosa. Tan solo ese 5% es un grave problema a la salud. Ahora, hay gente que me puede decir, ¿y la miel de agave, por ejemplo, que es respaldada por la Asociación Mexicana de Diabetes y no sé qué más? Bueno, déjame decirte que es todavía peor, porque las mieles de agave que nos recomiendan como aptas para diabéticos es solo un 20% glucosa y un 80% fructosa. Es un problema enorme, porque recordemos que la glucosa sí se utiliza en un 80% de manera disponible. La biodisponibilidad es inmediata. Lo que tú te comes en la papa, en la yuca, en el camote, a lo mejor en la pasta o en el arroz, en el frijol, en las lentejas, el cuerpo usa ese 80% y el otro 20% lo guarda para cualquier motivo de emergencia, de problemas de falta de alimento, lo cual realmente no lo tenemos hoy en día. Pero así funciona nuestro mecanismo de supervivencia. Ahora, ¿qué pasa con la miel de agave y todos esos productos que son enfocados a diabéticos llenos de jarabes y mieles de agave? No se usa como energía, la fructosa se va derechito al hígado. De una vez que tú lo ingieres, pasa por tu estómago, torrente sanguíneo, directito al hígado al 100%. No activa ninguna hormona de saciedad, ninguna, no te genera ningún beneficio. Ahora, ¿qué pasa con la fructosa? Es la causante de la causa principal de una lista de enfermedades, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, acné, hígado graso, triglicéridos altos. Entonces, toda esta gama, todo este esquema de enfermedades que se llama síndrome metabólico es causado gracias a los niveles altísimos de fructosa que consumimos hoy en día. Ahora, eso no es todo, también personas que llegan a mí y que tienen el ácido úrico súper elevado, es gracias al contenido elevado de fructosa en nuestra alimentación del día a día. Y la pregunta del millón, frutas, ¿qué no las frutas tienen fructosa? Sí, tienen fructosa, por eso el consumo responsable de las frutas es algo a lo que yo me dedico, a educar a la gente, puesto que sí tienen vitaminas, minerales y fibra, pero también tienen alto contenido en fructosa, y la razón por las cuales suspendo de manera temporal las frutas a personas que llegan con hígado graso, con obesidad o sobrepeso o triglicéridos altos o problemas incluso con su presión arterial o infertilidad u ovario poliquístico, es porque necesitan suspender esa fructosa además en los jugos, en los lácteos, en los postres, por supuesto, y en las frutas. El cuerpo no dice, fructosa de la mandarina, sí, pásele, vamos a usarse. No, todo se juzga por igual dentro del cuerpo. Entonces, es bien importante el consumo responsable de los azúcares, en especial la fructosa. Entonces, la exposición genera resistencia. Si tú te la pasas
tomando alcohol y al principio pues te afectaba y a lo mejor con 2 cervezas o 2 copas de vino ya estabas out. ¿Qué pasa si lo sigues haciendo por un tiempo prolongado? La exposición genera resistencia. Resulta que ya ahora presumes de que te puedes tomar una copa, una botella entera y no tienes ningún problema. ¿Qué pasa con los antibióticos? Al principio los antibióticos te funcionaban, pero luego la exposición genera resistencia de tantas exposición prolongada y crónica a antibióticos. Hay gente que se vuelve adicta a los antibióticos, de pronto ya se vuelve inmune y ningún antibiótico es efectivo para su cuerpo. Entonces te doy 3 tips el día de hoy, 3 recomendaciones para que tú ya sea que puedas correr y eliminar la probabilidad de que tú tengas diabetes o resistencia a la insulina, que es lo primero que sucede antes de presentarse la diabetes tipo 2, y que si ya tienes diabetes tipo 2, tú puedas, con estos tips, tú puedas regresarle ese balance a tu cuerpo junto con el programa de nutrición que va de la mano cambiando tus hábitos. Entonces, lo primero que yo te recomiendo el día de hoy, consumo responsable. ¿Y eso qué significa? Evita la fructosa libre. Evita la fructosa libre significa no jugos, no bebidas energizantes, no bebidas o juguitos para niños con cantidades industriales de fructosa. Eso es fructosa libre, no Coca-Cola, no refrescos embotellados, aunque te digan que viene del agua del manantial y está bendita por el Papa, no fructosa libre. No le saques el jugo a la fruta, no lo hagas. Estés con diabetes o quieras alejarte de la diabetes y estés saludable el día de hoy, no le saques el jugo a la fruta para consumirlo. La naturaleza, en su infinita sabiduría, nos manda una combinación sabia de fructosa con vitaminas, minerales y fibra. Necesitamos comer las frutas enteras, no en jugo, no consumir la fruta que a lo mejor puede contener, si tú te comes 8 mandarinas en lugar de 2 con todo y la fibra, es equivalente a que te estés consumiendo un Snickers prácticamente. Entonces, consumo responsable de las frutas, no consumir la fructosa libre, ya sea en forma natural o en forma artificial. Y si tú te haces consciente y dices, bueno, una cucharada de azúcar equivale a 4 gramos y veo que en el yogurt, en el Yakult de mi hijo, dice que hay 15 gramos de azúcar, ¿cuántas cucharadas le estoy dando en un vasito súper chiquitito? Súper importante que tú te hagas consciente. Ahora, tip número 2, recomendación número 2, sácalos de tu vida diaria, que no sea de todos los días. Y no me vengas con que hay síndrome de abstinencia porque no dura más de una semana. En una semana tú vas a estar listo para tu nuevo estilo de vida. Es muy importante que tú tengas determinación. Te recuerdo, no se trata de fuerza de voluntad, sino simplemente una determinación que tú digas, en una semana yo estoy listo para empezar un nuevo estilo de vida, sacar de mi vida diaria todos los azúcares, ese postrecito de todos los días, esa rebanadita de pastel de todos los días, esas galletitas de todos los días. Y si tú te quieres comer un buen postre, comértelo 1 o 2 veces al mes, sin problema. No pasa absolutamente nada. Es más, si tú tienes unos buenos hábitos alimenticios, calculas tus requerimientos de proteínas, tienes un buen entrenamiento, que todo eso en Full Detox lo compartimos con la gente, tú te podrías comer un postre sin problema cada fin de semana. Entonces, es muy importante que no consumas la fructosa libre en jugos o en bebidas para niños o para los no niños, porque luego hay gente que va 1 hora a la caminadora y se toma una bebida de 600 mililitros con más de 30 gramos de fructosa, ni siquiera glucosa. Revisa tus etiquetas, que después del ingrediente del agua viene la fructosa, no lo vuelvas a consumir, o se suben 1 hora a la caminadora y se toman un electrolito con 3 por 6, casi 30 gramos, con un poquito más de 30 gramos de glucosa, lo cual recordemos que la glucosa también impacta a nuestros niveles de insulina. Entonces es muy importante que tú tomes decisiones sabias. Y 3, minerales. Una de las razones por las cuales nuestro cuerpo tiene una adicción a los carbohidratos es porque tomamos el agua sin minerales. Hay unos minerales que se hicieron muy famosos que se llaman minerales traza. No voy a entrar en mucho detalle, pero estos minerales traza incluyen todos los minerales que nosotros necesitamos. ¿Quieres hacerlo de manera muy económica? Ve y compra
citrato de magnesio, citrato de potasio y consúmelo en cantidades adecuadas de acuerdo a lo que tu experto en nutrición funcional te recomiende y por supuesto las cantidades adecuadas de agua